La parashá de hoy, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bendito el nombre, glorioso y santo de nuestro amado. El Eterno, después de haberme dado la introducción de este mensaje, hablaba a mi corazón y yo quiero comunicarles a ustedes y traerles esa ilustración que el Padre me dio acerca del por qué nosotros no disfrutamos los mensajes, la palabra del Padre. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Les hago una pregunta. ¿Ustedes disfrutan cada mensaje del Padre? Independiente de quién lo dé, si es la palabra de Dios, ¿ustedes lo disfrutan? Bueno, gloria a Dios. El Eterno me decía que les hablara acerca de las películas. ¿A quiénes les gusta ver películas? Gloria a Dios. Nos gusta ver películas, ¿cierto? ¿Las disfrutamos? ¿Disfrutamos las películas? Estemos, por favor. ¿Estamos disfrutando cuando nos ponemos a ver una película? ¿Las disfrutamos? ¿Te has preguntado por qué? Rosita dice, porque ponemos cuidado. ¿Por qué pone cuidado? Porque le interesa. Le interesa lo que está pasando, le interesa conocer la trama de la película y ver el desenlace de la película, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. ¿Por qué la entiende? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué está pendiente? Porque usted se mete en la película. Usted se mete en ese programa, en eso que está pasando delante de sus ojos. Siempre nos estamos imaginando el final. Y ay, ¿cómo será que va a terminar esta película? Y hay una pregunta. ¿Por qué usted no disfruta, o algunos de ustedes no disfrutan los mensajes del Padre, que son una película en la cual usted es protagonista? Usted y yo somos protagonistas de cada una de estas historias, de estas películas que el Padre nos coloca delante de nosotros. Somos protagonistas, porque de una u otra manera el Padre toca nuestras vidas y nos mete allí y nos enseña allí. En esta película de hoy, usted es protagonista y usted decide si se coloca y recibe el mensaje y lo atesora en su corazón y lo bendice. Siempre les he dicho que las bendiciones pasan así y usted toma la decisión si la agarra o la deja que se vaya para el que está más atrás o sencillamente para cualquier lugar. Entonces, en esta hora, en este día, metámonos en la película donde Isaac y Rebeca son protagonistas. Y si usted quiere, puede ser el protagonista hoy. Y puede aprender de los aciertos y de los inciertos de Isaac. Y puede tomar esta bendición. Mire, yo no sé para usted, pero esta palabra de hoy y este mensaje, este primer capítulo que vamos a tener ahora, el capítulo 26 de Génesis, está tan rico, está tan lleno de bendiciones para el que cree, para el que lo recibe, para el que toma la decisión de hacer lo que el Padre le dice que haga. Al comienzo de este capítulo vemos a Isaac en adversidad. Diga adversidad. Pero Elohim le guarda y le consuela. Es necesario e indispensable estar atentos para encontrar el mensaje, la bendición que el Padre tiene para nosotros en este capítulo. Porque de no ser así, amados, es un capítulo más de la Biblia.
Es una historia más que alguien vivió en determinado tiempo, pero que no nos toca a nosotros, que no nos llena, que no nos bendice a nosotros, sencillamente porque no nos metimos en la película que el Padre nos presenta cada día, cada día. Como Carlos abrió el tiempo de hoy, que me pareció muy interesante, que la historia se repite. La historia se repite, la película vuelve a pasar. Y nos quiere dejar enseñanzas, y nos quiere dejar mensaje, y nos quiere afirmar, nos quiere de una u otra manera bendecir. Vamos a leer con el entendimiento Génesis capítulo 26 y vamos a irlo leyendo hasta el versículo 6. Recuerde que hablamos en un tiempo, creo que hace un par de semanas, hablamos que el Padre nos dijo: yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, escoge usted. Escoge la bendición para que viva tú y tu descendencia para siempre. Entonces, aquí viene el Padre nuevamente a mostrarnos lo que cada uno de los patriarcas escogieron, eligieron, y lo que cada uno de ellos obtuvo. Y yo espero con todo mi corazón que nosotros, la casa de Israel, porque somos la casa de Israel, este remanente ha escogido la bendición. ¿Sí o no? Ha escogido la bendición para vivir, no solamente usted, sino su descendencia para siempre. Vamos entonces a Génesis 26:1. Mire lo que pasa. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Y qué pasa? Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál fue la consecuencia de la bendición de Abraham? Porque guardó ¿qué? Oyó la voz de Yahweh Sebaot. Oyó y guardó. Oyó y guardó. Shema Israel. No se trata solo de oír. Se trata de oír y guardar el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes, la Torá. Versículo 6, y me llamó mucho la atención que el versículo 6 es así de cortiquitico. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Elohim puso a prueba a Isaac en su providencia. Había hambre en la tierra. Literal. ¿Y qué dijo Isaac? Voy a hacer lo mismo que hizo mi padre. Voy para Egipto. A él le fue bien.
A él le fue bien, él salió de allá con riquezas y todo, y se fue, pero hizo una parada, ¿en dónde? ¿En dónde? En Gerar, ¿ok? Recuerde, prueba. Elohim puso a prueba a Isaac en su providencia. Había hambre en la tierra. ¿Qué pensará de la promesa si la tierra prometida no le da pan? Si Isaac se mantendrá adherido al pacto y no pasa nada. Notemos que el valor intrínseco de las promesas de Elohim no pueden quedar menguado a los ojos de un creyente por reveses de la vida. La vida tiene reveses, la vida tiene cosas difíciles, pero también hermosas, pero en cada una de ellas nosotros crecemos, nosotros avanzamos, nosotros maduramos, nosotros hacemos que nuestra fe sea creciente. Elohim se dirigió por medio de su palabra en medio de la prueba. ¡Ojo! ¿Cómo se va a dirigir Elohim, Adonai, Yahweh, Sebaot en medio de la prueba? ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de su palabra. Isaac debía ir en busca de provisiones. Así que marchó a Egipto, a donde su padre había ido en una ocasión similar, pero se detuvo primeramente en Gerar. Entonces Elohim le dijo que se quedase allí y no descendiera a Egipto. Necesitamos anotar cosas como esta. Nuestro Padre es personal. El llamado es personal. El propósito del Eterno para con cada uno es único. ¿Qué le dijo el Padre en el capítulo 17 a Abraham? Mi pacto es contigo. Mi pacto es contigo. Anda delante de mí y sé perfecto. El pacto que ha hecho Elohim contigo, el llamado que tiene Elohim para ti es muy diferente al llamado que tiene para mí. Pero con cada uno tiene Él un pacto, un llamado, un ministerio, una forma y una manera de obrar. Nuestro Padre es personal y de acuerdo a nuestro carácter. Pongamos mucho cuidado a esto. De acuerdo a nuestro carácter, nuestra personalidad, Él obra, nos direcciona, nos guía. Recordemos las palabras siempre de Elohim. Abraham, mi pacto es contigo. Amén. Miremos esto tan peculiar y único de nuestro Padre. Miremos esto. Hubo hambre en los días de Jacob y Elohim le dijo que se fuera para Egipto. ¿En los días de quién? De Jacob. En Génesis 46, versículos 3 y 4, le dijo Yahweh, el Eterno, le dijo a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Rey hermoso? ¿Por qué no le decimos: Padre, usted es el mismo? Aquí era necesario que Jacob fuera a Egipto para hacer una nación grande. Hubo hambre, sigamos. Entonces, hubo hambre en el versículo 2 de lo que estamos leyendo, del 26, hubo hambre en los días de Jacob y Elohim le dijo:
que no bajara a Egipto. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Vemos cosas diferentes? ¿Ah? Qué hermoso. Ahora, miremos, hubo hambre en los días de Abraham. Y Elohim le dejó en libertad para que hiciera lo que mejor le pareciera. ¿Sí ven? ¿Sí estamos viendo? En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué hizo el Eterno? Lo dejó que fuera. A Jacob le dijo, no le dé miedo ir a Egipto, porque yo voy contigo y allí voy a ser una nación grande, y José va a cerrar tus ojos. Y hacía muchos años José se había desaparecido y el padre no sabía nada, pero el padre sí sabía dónde estaba José y por qué había llegado allá y quién lo había conducido a ese lugar y cuál era toda la trama de la película que él estaba llevando a cabo. El Padre es grande y maravilloso. Aquí le dice a Abraham, no le dice nada a Abraham, Abraham decide, no, hay hambre, tengo que ir a Egipto, tengo que conseguir el alimento. Y el Eterno lo deja listo. Abraham, tú decides. Esta variedad de procedimientos por parte de Elohim encuentra cierta base en los distintos caracteres de estos tres personajes, de estos tres patriarcas. ¿Ah? Abraham, ¿por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Abraham era un hombre de grandes alcances y de íntima comunión con Elohim. Él dijo que era su amigo. Así que para él todos los lugares y condiciones eran buenas, eran similares. Abraham tiene fe. Abraham es mi amigo. Abraham es un hombre de decisiones, de determinaciones. Abraham puede ir a Egipto y puede que allá haya algunas cositas indebidas, pero Abraham no me va a dejar. Abraham no se va a olvidar de mí. Abraham sabe que él y yo tenemos un pacto establecido. Abraham sabe que hicimos un pacto y ese pacto fue sellado. ¿Con qué fue sellado? Con el fuego del Eterno. Una espada de fuego partió las ofrendas y él estaba allí en medio sellando ese pacto y él sabía que Abraham no lo iba a negar, no se iba a olvidar de él, ¿ok? Isaac, aunque Isaac era un hombre de pozos, de aguas vivas, era una buena persona, pero Isaac no estaba hecho a grandes dificultades. Por tanto, se le prohíbe ir a Egipto. Jacob, esto tiene que enseñarnos a nosotros, amado, cosas maravillosas para nuestra vida. Y nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que Dios hace con otro o por lo que otro hace. No, es que ese fulano fue y fulano y le fue bien. Ojo con eso. Ojo con eso. No, es que fulano se puso a hacer esto y esto y esto y mire cómo fue de enriquecido y tal. Ojo con eso. Ahorita vamos a ver unos textos que nos van a hablar bien claramente. En cuanto a Jacob, Jacob estaba avesado a las dificultades, era fuerte y paciente, por ello era necesario que fuese a Egipto. ¿Sí ven? El carácter de cada uno, el llamado de cada uno, el propósito del Eterno con cada uno era lo que permitía o no que ellos tuvieran determinadas acciones. Amén. Recordemos estos textos que nos confirman lo que estamos hablando.
En Proverbios 16:9, Proverbios 16:9, usted puede ir allí si te quiere. Y con esto te digo que nosotros tenemos todo el derecho de pensar, de imaginar, de decir, de proyectar determinadas cosas, determinadas acciones. Y dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa sus caminos. ¿Y qué sigue diciendo? Mas Yahweh endereza sus pasos. Entonces, el corazón suyo, el corazón mío, tiene la libertad de pensar mis caminos. Pero si yo tengo relación, tengo intimidad, conozco la palabra, me someto al Padre y estoy allí con Él, Él endereza mis pasos. Amén. Y mire ahí en el 16, mire el versículo 1. Esto es hermoso, la palabra es hermosa. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahweh es la respuesta de la lengua. Aleluya. Listo, disponga lo que quiera, piense en sus caminos, todo lo que sea, pero vaya al Padre, vaya y presénteselos, vaya y como hablábamos el miércoles en el estudio, desnude su alma delante de Él y dígale, esto tengo en mente, esto estoy pensando, esto creo que es bueno, yo no sé usted qué dice, Padre, y allí va a estar Él afirmando o quitándote del corazón y de la mente. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 14:12, Gerardo, Proverbios 14:12, Proverbios 14:12, y aquí es donde está la situación. ¿Qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, allí está lo que el Padre quiere enseñarnos en esta mañana. Que todo pensamiento de nuestro corazón, que toda disposición de nuestro corazón, que todo camino que a nosotros nos parezca bueno, lo traigamos a Él. Que Él es el que sabe, porque Él es el que tiene un plan, un propósito con tu vida. De esta manera, Elohim proporciona a sus hijos las pruebas de acuerdo a sus respectivas fuerzas. Y él dice, el versículo 5 dice, Abraham oyó mi voz. Y le está diciendo a Isaac, con esto le está diciendo a Isaac, Isaac, tu padre oyó mi voz. Haz tú lo mismo y la promesa te será asegurada. Así, aquí es alabada la obediencia de Abraham en honor suyo, porque por ella adquirió buen testimonio ante Elohim y ante los hombres. Yo le voy a pedir un favor, siéntese como se debe sentar y incorpórese. Hay una palabra que nos dio el Eterno un día, que estaba, ¿quién era? Jacob. Jacob estaba en su lecho, de que ya no podía más. Pero cuando el Eterno le habló, dice que Jacob se incorporó, se comportó como Israel. Estaba hablando de Jacob y en un momento le volteó la página y le dijo, e Israel se incorporó.
y se levantó y habló. Entonces nosotros, si somos Israel, tenemos que hacer las cosas como el Padre nos muestra que las hagamos. Bueno, vamos a seguir. Las promesas hechas a Abraham pasan a Isaac, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos. ¿Qué te dice a ti esto? ¿Qué te dice a ti? Que las promesas que el Eterno te da a ti van a pasar a tus hijos si usted guarda sus mandamientos. Amén. Recuerden, siempre las promesas de Elohim son para ti y tu descendencia, pero de acuerdo a la obediencia. ¿Ok? Vamos al versículo 7 de Génesis 26. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Miren estos reveses de nuestro carácter. Miren estos reveses de nuestras emociones. ¿Qué le había dicho el Padre ahí al comenzar? ¿Qué le dijo? Se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Pasaron unos días y se le olvidó a Isaac lo que el padre le había dicho. Y tuvo miedo. Tuvo miedo. Sigamos entonces. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana. Pongan mucho cuidado a esto, que el Eterno me daba algo en esta película bien lindo. Abimelech, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. Pensemos esto. ¿Por qué Abimelech estaba mirando por las ventanas? Pensemos en esto, porque cuando estamos viendo una película, estamos yendo más allá de lo que está pasando. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubieran dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Quién era Abimelech? Era el rey, pero no es el mismo rey del tiempo de Abraham. Habían pasado muchos años, no es el mismo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Este rey, siendo pagano, tenía temor de Dios. Y Isaac pues no tuvo temor de meter ese cuento ahí. Seguimos. Su pecado, vemos aquí el pecado. Como su mujer era hermosa, se imaginó que los filisteos hallarían algún modelo y algún modo de deshacerse de él para casarse alguno con ella. Por tanto, debía pasar por hermana suya. Amados, ojo con los miedos. Ojo con los miedos. Ojo con los temores infundados. Los miedos y los temores infundados nos hacen caer en pecado, en mentira, en trueques, en cosas que no son de Dios. Si el Padre te dice: quédate, no te vayas, yo estaré contigo, tranquilo.
sea transparente delante del Padre y haga lo que el Padre le dice que haga y no le dé miedo ni de los filisteos ni de Abimelech. Amén. Su mentira fue detectada por el rey mismo. Este Abimelech no era el mismo del 22, del capítulo 22, pues que habían pasado casi 100 años de diferencia. Pero este nombre era bastante corriente entre los reyes filisteos. Dice, vio a Isaac que trataba a Rebeca con mayor familiaridad, que lo hubiese hecho de haberse tratado de una hermana. Le vio, si tú vas al original, lo que está diciendo, esto me pareció tan lindo, le vio jugueteando con ella. O como dice el hebreo, riéndose. Acuérdese que el nombre de él significaba ¿qué? Risa. Los pilló jugando a los dos, riéndose. Y dice el hebreo, riéndose a carcajadas. Wow, por eso le digo yo que se meta en la película, porque es hermoso. Yo veía esto y yo decía, claro. Ella estaba en la casa del rey de Abimelech y en los tiempitos que ella salía se encontraba con Isaac y eso era un deleite para ellos. Y yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Abimelech había notado ya algo y por eso él estaba mirando por las ventanas. Estos dos personajes son como raros. A lo mejor se miraban diferente, a lo mejor él había pillado algo y por eso empezó a seguirlos por las ventanas. Entonces, riéndose, reírse a carcajadas, es el mismo verbo del que Isaac tenía su nombre, risa. Entonces Isaac por todo se reía. El significado de su nombre era risa. Ríase a carcajadas, a ver. Abimelech le reprendió por el engaño. En el versículo 9, le mostró las malas consecuencias que podía haber tenido. En el versículo 10, y después para convencerle de cuán infundados e injustos eran sus celos, le tomó a él y a su familia bajo su protección especial y prohibió, bajo pena de muerte, hacer ninguna injuria a él o a su mujer. En el versículo 11 parece que Abimelech había sospechado de la relación de Isaac y Rebeca y miraba por las ventanas y descubrió lo que necesitaba descubrir. Versículo 12. Aquí está, amado. Usted decide si se incorpora como Israel y recibe la bendición. ¿Qué pasó? ¿Qué había? Pregunto, ¿qué había en la tierra? ¿Cómo empezamos el capítulo? Había hambre en la tierra, hambre, necesidad, escasez. Pero mire lo que dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, ¿y qué pasó? Y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Yahweh. ¿Y no que había hambre? ¿Y no que todo iba mal? Pero el hombre piensa sus caminos, pero en Yahweh está la respuesta de la lengua. Así es, hija. Dice Olguita que las emociones le hicieron tener temor para que se olvidara de las promesas del Padre. Versículo 13. ¿Qué pasó con el varón? Gerardo, ¿qué pasó con el varón? Se enriqueció. ¿Y qué más? Y fue prosperado. ¿Y qué más?
Aleluya. En una tierra llena de pobreza, en una tierra llena de necesidad, en una tierra llena de escasez, oyó la voz del Padre que le dijo: no desciendas, no te vayas, quédate ahí. Yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El varón se enriqueció. ¿Y él qué hizo? Y él le dijo: siembra. ¿Y él qué hizo? Sembró. Él no se puso a ver, pero es que mire, aquí no hay nada, pero es que nadie tiene nada, pero es que nadie cosecha. ¿Yo qué me voy a poner a sembrar aquí? No, sencillamente sembró. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Yahweh. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Y qué tuvo? Hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ojo con esto, amados. Ojo con esto. Cuando los filisteos empiezan a ver que usted prospera, que usted está bendecido, empieza a despertar envidia. Cuidado, porque ante eso nosotros necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos cubrirnos, necesitamos hacer guerra espiritual y reprender todo espíritu antagónico de nuestra vida. Entonces, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Y qué hicieron? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahora verá que le vamos a quitar el agua. Ahora verá a ver si así se va y a ver si así echa para abajo y con qué va a regar y con qué le va a dar esa cantidad de animales y con qué van a comer. Ojo con eso, amados. Vea, amados hermanos, este mensaje tiene nombre. Recíbalo y atesóralo. Así es, mi amor. Y todos los pozos que había abierto, los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: mire, vio que no le funcionó lo que estaba haciendo y tuvo que ir a Isaac y decirle: apártate de nosotros. Pero pongan cuidado cómo va a ser el desenlace de esta película. Apártese de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Versículo 17. ¿Qué hizo Isaac? Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. O sea, tranquilo, mi hijo, Dios me dijo que estaba conmigo. No se preocupe, yo me voy, porque el Todopoderoso está conmigo. Tranquilo. Bueno, vamos, sigamos. Tenemos una señal de la buena voluntad de Elohim hacia Isaac. Su siembra de cereales alcanzó aquel año una cosecha extraordinaria. Versículo 12, lo vimos ya. No poseía tierra propia. Ojo, no poseía tierra propia, pero tomó tierra de los filisteos para sembrar en ella. Aleluya. Mire, mi corazón me ardía cuando yo pasaba estudiando este capítulo. Y Elohim le bendijo, multiplicándola grandemente. Esto tiene que servir de estímulo a labradores que ocupan tierra ajena, pero que son honestos y laboriosos. Amén. Se nos dice que Isaac cosechó 100 por 1 aquel año, en que había hambre en la tierra. También aumentó su ganado. Y además tuvo mucha servidumbre. Servidumbre que él empleaba y mantenía a su costa. Tremendo esto. Cuando decidimos creerle al Padre, él tenía muchos empleados, digámoslo de esa manera, tenía muchos siervos. A cualquiera se nos dice: vea, váyase de aquí porque usted se ha enriquecido
¿Y qué es lo primero que? No, pues yo tengo que despedir a esta gente porque ¿con qué le voy a pagar? ¿Con qué los voy a mantener? Pero él dijo, no, él había recibido la palabra que el Padre le dio. Siempre que yo te voy a multiplicar, que yo te voy a bendecir, que yo estoy contigo. Los pozos de Isaac. Los filisteos, después de la muerte de Abraham, habían cerrado los pozos que él había abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el significado de los pozos? La Torá, la palabra, aguas vivas. ¿Y qué es lo que hacen los filisteos? Quieren cerrarnos esa fuente. Quieren que nosotros no profundicemos en la palabra del Eterno. Y yo le voy a cerrar ese pozo. Este está aprendiendo mucho. Esta está buscando mucho. Yo voy a ir a cerrarle el pocito para que no moleste. Lo voy a llenar de tierra. Pero póngale cuidado a la película que tiene un final maravilloso. Se lo aseguro. ¿Mi amor? La constancia de Isaac, a pesar de todo, su constancia y perseverancia en sus quehaceres, a pesar de las circunstancias. Tranquilo, que me vaya, yo me voy. Yo sé quién está conmigo. Él conservó su servidumbre y continuó laboriosamente en la tarea de hallar pozos, aleluya, pozos de agua. Asimismo propuso sacar el mejor partido del país en que se había establecido, como hace toda persona verdaderamente prudente. Yo voy a sacarle el mayor provecho a esto porque Dios me dijo que me quedara aquí. Aleluya. Versículo 18. Mire la constancia de este hombre. De seguir buscando, de seguir cavando, de seguir escudriñando, de seguir conociendo al Rey de Gloria. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él dijo, nada, vamos a volver, vamos a seguir, vamos a perseverar. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. ¿Sí ve usted? Amado, el hecho de que el Padre te diga, yo te voy a bendecir, no quiere decir que no van a venir contrarios. No quiere decir que usted no se tiene que ceñir de poder y meterse con el Padre y hacer lo que el Padre te manda a hacer y a perseverar. Aquí, ¿qué pasó? El agua es nuestra. Y eso recibió un nombre, por eso llamó el nombre del pozo Esek. ¿Sabe qué quiere decir Esek? Contención. Porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo. ¡Wow! Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. ¿Sabe qué quiere decir Rehobot? Lugares amplios. Lugares amplios. Mi hijo, extiéndete. Y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? A Abraham, mi siervo. Ojo con los altares, amados. ¿Qué hizo? Edificó allí un altar. Hagamos una pausa breve. ¿Cómo está tu altar? Respóndase. ¿Cómo está tu altar para el Eterno?
Eso es muy importante. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Listo? Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer un altar, vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Rey, vamos a exaltar su nombre, vamos a agradecerle. Y entonces vinieron los siervos de Isaac y abrieron un pozo. 26. Mire lo que pasa con Abimelech. Mire lo que pasó con Abimelech. ¿Quién le dijo que se fuera? ¿Quién lo echó de la tierra? Abimelech lo echó de la tierra. Abimelech le dijo, váyase de aquí, lárguese de aquí, usted se ha hecho muy poderoso. Usted se va a quedar con todo. Listo, tranquilo. El Eterno está conmigo. Yo me voy. Entonces, Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Usad te trajo un amigo. Y se trajo un capitán del ejército. Y se vino a buscar a Isaac. ¿Sí? 27. No, no es el mismo. Recuerde que ese estaba con Abraham. ¿Cuántos años duró Abraham para tener su hijo? ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó? O sea, no puede ser el mismo. Y Abimelech, entonces el 27, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, mire, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos? Hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora, ¿qué? Bendito de Yahweh. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Qué puede usted pensar en todo esto? O sea, Isaac siguió con la bendición, Isaac siguió prosperando, Isaac siguió adelante y Abimelech para abajo. Entonces, ¿qué hizo? No, vamos a buscar a ese hombre. Dios está con ese varón. Mire, lo echamos y siguió igual como si nada. ¿Ah? Versículo 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él, ¿cómo? En shalom, en paz. En aquel día sucedió, mire lo que pasó, mire después de que hicieron las paces, mire que después de que hubo paz entre ellos, mire lo que sucedió. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado aguas. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Entonces, ¿qué vemos, amado? La providencia le sonrió a Isaac por lo que acaba de hacer. Porque aquel mismo día en que firmó la alianza con Abimelech, sus siervos le trajeron las buenas noticias de haber encontrado un pozo de aguas. Amados, el cavar pozos y hallar agua describe ampliamente el carácter de Isaac. Isaac era un hombre de pozos. Isaac era un hombre de escudriñar,
de cavar, de buscar la presencia del Padre. No creamos que porque el Eterno nos dice haga esto y vamos y lo hacemos, ya, todo está. No, no señor, no señora. Necesitamos seguir cavando pozos. Necesitamos seguir extrayendo aguas vivas. Necesitamos seguir conociendo la Torá. En 8 ocasiones es asociado a pozos. ¿Qué significan los pozos y el agua viva? Son símbolo de la Torá. Esta cosita. Lo que en otras palabras tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar a las fuentes y guiar a fuentes de la bendición. Donde hay agua, ¿qué hay? Vida. Donde hay agua hay vida. Pero los filisteos cerraban los pozos. ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar que cierren pozos en el desierto? Yeshua nos explica hablando acerca de esto. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz, porque sus acciones son malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz, odia la palabra, odia la revelación del Padre. Tampoco viene a la luz para que sus acciones no sean reprendidas. Entonces vida y bendición vienen a nuestras vidas como resultado de guardar y enseñar la Torá. Los filisteos cerraban los pozos en un intento por hacer que los habitantes olvidaran el nombre de Yuhei Bajei y siguieran las costumbres paganas de la época. Miremos ya para terminar Jeremías 2:13, perdón. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque 2 males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso hacemos muchas veces. Dejamos la fuente de agua viva y nos empezamos a cavar unas cisternas que sabemos perfectamente que no son de Dios. Pero insistimos y nos quedamos y seguimos y perseveramos en eso. No es del Eterno. Y son 2 grandes males. Primero dejarlo a Él. Y después irnos a cavar cisternas rotas que no contienen agua. ¿Ok? Volvamos a la Torá, a la fuente de agua viva. Vamos al versículo 34 y 35 y terminamos con este capítulo para que continuemos. Dice el versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, este dato es muy importante para anotarlo en el próximo capítulo. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y qué fueron para Isaac y Rebeca? Fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Anotemos lo siguiente, para el siguiente capítulo. Ya había tomado Esaú, ojo, mujeres eteas,
y ya les había causado a Isaac y a Rebeca amargura de espíritu por esto. Y recordemos que Abraham había ordenado buscar la novia para Isaac de su parentela. El matrimonio de Esaú con una mujer pagana es parte de la historia de la rebeldía, de la obstinación de Esaú y de la historia del pensamiento de Esaú.